Sofi Producciones presenta la construcción de los estados nacionales. Buenos días, niños, espero que estén muy bien, que se estén cuidando mucho. No sé si son tan niños ya están grandecitos, pero espero que se estén cuidando mucho, tanto jóvenes, ustedes. En esta cápsula de video yo vengo a explicarles la construcción de los estados nacionales liberales, parte 1. Los ejemplos europeos. Primero que todo, y después de los pensamientos liberales y las revoluciones, tenemos que ver cómo se aplica directamente el pensamiento liberal en un ámbito determinado. ¿Qué quiere decir eso? Que gran parte de los europeos intentaron aplicar estas lógicas liberales, pero de acuerdo a su propio contexto. Piensen en eso, que no todas las realidades pueden adoptarse de acuerdo a las características de una ideología pura y dura. Por ejemplo, si yo tomo una ideología, no la puedo aplicar de una forma directa en la sociedad chilena, sino que se tiene que adecuar, o tiene que haber un ejercicio de adecuamiento a la realidad determinada. Por lo tanto, chiquillos, en este caso vamos a ver dos ejemplos. El ejemplo de Francia con Napoleón Bonaparte y el ejemplo alemán con Otto von Bismarck. En este caso, chiquillos, vamos a ver estos dos ejemplos que son esenciales para la construcción de los estados nacionales en Europa. Y cómo se construyen al alero de un proceso económico, sobre todo en el caso alemán. El objetivo de esta cápsula, chiquillos, es analizar la sociedad liberal y el contexto en que se aplican estos ideales. Recuerden que todo esto está hecho por Sofi Producciones. Ya. El caso francés, chiquillo. En Francia, como todos ya saben o hemos estado trabajando mucho, la Revolución Francesa instaura nuevos ideales dentro del territorio nacional. Pero la revolución trae consigo también consecuencias nefastas para Francia. ¿Por qué? Porque gran parte de las potencias europeas ven a Francia como un rival. ¿Por qué? Porque gran parte de las potencias europeas se estructuran en base a monarquías. Y gran parte de esas monarquías están emparentadas. Por lo tanto, esas monarquías emparentadas son las que están generando conflicto con Francia. ¿Por qué? Porque la Revolución Francesa trajo consigo el término de la monarquía, pero de forma muy brusca. ¿Qué quiere decir eso? Que gran parte de la población estaba en contra de la monarquía y jugaron al cabeza cooperó tú. O sea, que el rey terminó decapitado, el rey Luis XVI. Por lo tanto, eso trajo mucha inestabilidad en Francia, tanto interna como externamente. ¿Por qué? Porque gran parte de los territorios franceses, chiquillos, tenían gente, tanto que estaba a favor del proceso revolucionario, gente de posiciones intermedias que estaba a favor de la revolución, pero no de una forma tan violenta como suele pasar acá en Chile, y estaban los conservadores, que recibían beneficios de la antigua monarquía y que no querían cambiar la estructura social. Por eso, y a modo de anécdota, la Asamblea Nacional de Francia recibe tres posturas esenciales, que son las que le acabo de decir. Están los jacobinos, que son los revolucionarios radicales. Están los girondinos, que son los moderados, que pertenecen a la zona de Bordeaux, que se dedican a la producción de vino. Y están los ultramontanos, que son la gente conservadora. Y en la Asamblea Nacional se sentaban a la izquierda los jacobinos, al medio los girondinos y en la derecha los ultramontanos, para que tengan esa connotación y sepan de por qué viene esa construcción de izquierda, derecha y centro. En relación a este caso, como había mucha inestabilidad política dentro de Francia, sobre todo en los enfrentamientos entre los ultrarrevolucionarios y los conservadores, de hecho había conflictos internos, gente que estaba intentando sabotear el proceso revolucionario.
esto trajo muchas consecuencias a Francia. Y además de eso, alrededor de 1790 a 1794, hubo un proceso en que Francia fue invadida por diversos países europeos, sobre todo con las monarquías puras y duras de Europa. Por ejemplo, en el caso de Austria-Hungría e Inglaterra. ¿Por qué? Porque estaban emparentados con la monarquía, y además que si veían que el proceso revolucionario se instauraba, ellos, la gente del pueblo de sus países, podía ver a Francia como un ejemplo para poder instaurar sus ideales y al fin de las monarquías. Por lo tanto, chiquillos, en este proceso surge una figura que es importantísima, que es Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte es un militar francés que se encargó de la defensa de los territorios en el ámbito de la guerra internacional. Entonces fue reconocido por todo el pueblo como un líder al que debían seguir. Pero aquí viene la gran falla de los franceses. ¿Por qué? Porque Francia instaura un gobierno de triunvirato. O sea, que habían 3 personas en el poder. Por lo tanto, chiquillos, Francia se dedica generalmente a ordenarse territorialmente gracias a este triunvirato. Pero como Napoleón es mucho más popular, él se va consolidando en el poder hasta quedar él solo. Él solo en el poder, en 1794. Y como él llega al poder solo, se instaura una monarquía distinta. ¿Por qué? Porque él se establece como emperador. Y aquí en este proceso inicia un proceso que cae en imperialismo. ¿Por qué? Porque Napoleón piensa que la única forma de que los ideales de la revolución se instauren son a medida que nosotros vamos aceptando por la fuerza los ideales revolucionarios. Por lo tanto, van expandiendo sus ideales por la fuerza a lo largo de Europa. Por lo tanto, chiquillos, tienen que considerar que gran parte de los ideales de Francia van cambiando. ¿Por qué? Porque desde una república totalmente voluntarista, democrática, pasan a un imperio que quiere imponer sus ideales. Y eso juega mucho rol Napoleón. Napoleón, chicos, expande estos ideales, pero por la fuerza. Y eso tiene mucho que ver con la relación que van teniendo por una parte, con los procesos de independencia de Chile, porque justo coincide con el secuestro de Fernando VII en 1808 por parte de los ejércitos de Napoleón, que se habían expandido por toda Europa. Por lo tanto, chiquillos, ¿cómo un proceso revolucionario cae en el imperialismo? ¿Por qué este proceso revolucionario cae? Porque al interior no hay suficiente orden. Por lo tanto, cualquier persona con mínimo de popularidad puede hacerse del poder y caer en una dictadura, en términos simples. ¿Por qué? Porque Napoleón se establece como un dictador que tiene todos los poderes, alejándose del proceso democrático revolucionario que habían tenido. Por lo tanto, chiquillos, tienen que pensar que este orden se transforma en un orden imperialista que intenta controlar y dominar los territorios. Por lo tanto, chiquillos, ¿cómo la búsqueda de orden destruye la democracia? En este caso, tenemos que ver, en la búsqueda de orden trae consigo a que una persona se tome el poder. Por lo tanto, niños, tienen que ver eso, que en Francia, a pesar de que se instaura con la revolución otra forma de mentalidad, se cae en lo mismo, o en lo mismo del pasado, pero con otras personas en el poder. ¿Por qué? Porque la gente anda buscando orden. ¿Por qué? Porque tanto interna como externamente la gente no puede
o no tiene orden. Por lo tanto, lo que le da certeza a la gente es una persona que tenga todo el poder. Y eso es súper contradictorio. Por lo tanto, chiquillos, tienen que pensar que ¿por qué las potencias europeas ven con malos ojos a Francia? ¿Por qué? Porque si dejan que el estilo republicano se imponga, va a caer el régimen monárquico, cae el antiguo régimen. Por lo tanto, chiquillos, a pesar de que Francia causa la revolución, cae en una monarquía nueva, cae en un imperialismo nuevo. ¿Por qué? Porque no hay un orden necesario para que se pueda generar ese estilo. En consecuencia, niños, tienen que pensar que gran parte de la población se estructura en búsqueda del orden. Por lo tanto, si no hay ese orden interno, no se puede lograr el progreso. Entonces, cualquier persona que garantice certezas puede adueñarse del poder. Y por eso las potencias europeas ven con mal ojo a Francia. ¿Por qué? Porque quieren imponer un ideal que causa incertidumbre y además quiere bajar los órdenes tradicionales del poder. En relación a esto, tenemos que ver otro caso que es súper importante, que es el caso alemán. Alemania, a diferencia de Francia, tiene un orden distinto. Alemania, a diferencia de Francia, como ya les dije, esta se estructura por parte, o en términos simples. ¿Qué quiere decir esto? Que gran parte del orden de Alemania se debe a los señores feudales, al antiguo régimen. ¿Por qué? Porque Alemania se estructura por señorías. Señorías independientes las unas de las otras, o sea, reinos independientes. En consecuencia, niños, tienen que pensar que gran parte de los territorios de Alemania eran independientes los unos de los otros. O sea, poseían diferente, entre comillas, nacionalidad. ¿Por qué? Porque eran reinos distintos. Pero llegan a una lógica mucho más tradicional. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué nos une a nosotros como reinos? ¿Qué cosas tenemos en común? En este caso, ellos piensan y dicen, nosotros tenemos en común el idioma. Y también tenemos en común la cultura. Por lo tanto, a raíz de eso, los alemanes justifican la creación de su nación. Pero todo esto con razones económicas. ¿Qué quiere decir esto? Que, ¿cuáles son las razones de la unificación alemana? A pesar de que son señorías, niños, la unificación alemana se genera de la siguiente forma. En 1836, los reinos alemanes hacen un tratado de liberación de aduanas. ¿Qué quiere decir esto? Que toda la gente de los reinos alemanes podían entrar o salir de un territorio y llevar productos a esos territorios. O sea, que no se establecían precios ni impuestos a los productos que yo llevara de los reinos alemanes. Por lo tanto, ese fue el primer paso para unirse. Es decir, nosotros pertenecemos a los reinos germanos. Pero aquí viene un caso importante de que sí, se rompen las barreras arancelarias, o sea que cada uno tiene su independencia como tal, pero no hay independencia en el ámbito económico, sino que cada uno coopera. O sea, Alemania, a diferencia de Francia, no se crea con el fin de crear un elemento republicano democrático, no. Alemania se crea con el fin de democratizar un poco la economía. Los alemanes querían unirse en base a la cooperación económica. Entonces, chiquillo, a diferencia de Francia, que se organiza por repúblicas, los alemanes tienen un régimen parlamentarista. ¿Qué quiere decir eso? Que todavía las antiguas señorías tienen su poder, pero esas antiguas señorías van eligiendo representantes que van ordenando el territorio. A diferencia de Francia, no se estructura desde una revolución, sino que las mismas élites son las que van ordenando el territorio y van generando el Estado Nacional Alemán a raíz de una cooperación económica. Pero ¿cómo hago que el pueblo participe en relación a lo que les dije al principio? ¿Qué quiere decir eso? Al idioma y a la cultura. De esa forma yo creo un interés en común
y además crean una cooperación en común. En consecuencia, chiquillos, el tipo de gobierno que asume esto no es un gobierno es un gobierno democrático, disculpen, pero es un gobierno democrático al alero de una élite. O sea, la élite es la que ordena el territorio alemán. O sea, Otto von Bismarck, el Kaiser Guillermo II, el segundo Reich de Alemania, se origina a raíz de las élites. La unificación alemana, el segundo Reich, se origina por los intereses de una élite, a diferencia de Francia, que se origina por los intereses de la burguesía y el apoyo del pueblo. En Alemania se genera solo por la élite tradicional. Por lo tanto, chiquillos, esa es la gran diferencia entre Alemania y Francia, de que el Estado alemán se genera, uno, por la intención de generar un espíritu en común, o sea, un idioma, una cultura y una nación. Hay varias obras musicales de Wagner, el romanticismo alemán, de Goethe, o varios escritores alemanes se hablan en base a la nación alemana. ¿Por qué? Porque quieren justificar esta unión, una unión que se hace con el fin económico. Por lo tanto, chiquillos, piensen en eso, que el gobierno que se establece sigue siendo un gobierno gobernado por las élites tradicionales. En consecuencia, la gente se estructura de dicha forma. A raíz de la élite, de la misma élite, para no cometer los errores de la Revolución Francesa, se genera el Estado alemán. Que esto trae consigo, cuando Alemania se funda, se hace, o que gran parte de los estados tienen ese fin expansionista, ese fin imperialista. Alemania se funda cuando logran derrotar a Francia en la guerra franco-prusiana. Por lo tanto, chiquillos, las élites de estos territorios son los que gobiernan y los que ordenan en relación a sus propios intereses, a diferencia de Francia. Ya, y en relación a lo que estamos viendo ahora, la actividad de esta semana que van a tener que realizar, que es averiguar 2 fuentes secundarias y primarias acerca del tema y elaborar una ficha en cuestión por cada texto. Cuídense mucho, niños. El profesor Emanuel se despide. Adiós.